tenía que extraer un compuesto orgánico, tenía que provenir de un ser vivo. Tenías que matar, entre comillas, a un ser viviente, a un ser vivo, para poder extraer los compuestos que tiene en su interior. No había ningún compuesto orgánico que puedas extraerlo o puedas sintetizarlo en el laboratorio. Todo era proveniente de un ser vivo. Hasta que en 1828, este famoso científico alemán, Friedrich Müller, sintetiza casualmente el primer compuesto orgánico que se sintetizó a nivel de laboratorio, que es la famosa urea. La urea que está presente en tu orina, en tu pichita, en la orina de los animales, ¿sí? Se sintetiza de casualidad en el laboratorio a partir de este compuesto orgánico, que es el cianato de amonio. Cianato de amonio es un compuesto inorgánico. Este es orgánico, este es inorgánico. Este orgánico, que hasta este entonces se creía que venía de seres vivos, se logró sintetizar a partir de él, que es un compuesto inorgánico. Y a partir de ese momento, se desecha lo que se conoce como la teoría vitalista y se empiezan a sintetizar nuevas sustancias. Actualmente dice la teoría que más o menos el 90% de los 10 millones de compuestos orgánicos que hay, el 90% sí se puede obtener de manera artificial en un laboratorio. Ya no es necesario matar a un animalito, cortar una plantita para extraer compuestos orgánicos. Incluso la ciencia está avanzando cada vez más y estamos ya hablando de manipulación genética para poder lograr que un organismo sintetice compuestos que normalmente no debería sintetizar, pero se puede hacer incluso trabajos a ese nivel. Fíjate que tan importante es todo eso, porque los compuestos orgánicos son parte importante de nuestra vida. Ahora, vamos a hablar un poquito de las diferencias entre los compuestos inorgánicos y los compuestos orgánicos. Los compuestos inorgánicos, por ejemplo, dice la teoría que son aproximadamente 500.000, poquititos comparados con la cantidad enorme de compuestos orgánicos. Dice el libro de la PRE, aunque aquí hay una variación, ¿verdad? Porque yo he visto otros libros en los cuales manifiestan una cantidad superior a esta, 40 millones he leído por ahí. Entonces, no quiero entrar en debate, estoy poniendo yo la información que está consignada en el libro de la preagraria. Sí, ahí dicen 10 millones, yo me voy a basar en eso. Sin embargo, no es una cantidad exacta, hay variaciones, algunos autores consideran un poco más, algunos autores consideran un poco menos. Lo que sí es notorio es que los compuestos orgánicos superan en número a los compuestos inorgánicos. Y esto tiene una razón, como vamos a comentar más adelante. Algo provoca que haya más compuestos orgánicos que inorgánicos. Además, los compuestos inorgánicos están formados de cualquier elemento. Los compuestos orgánicos pueden tener incluso átomos de carbono, sin ningún problema. Ojo que el carbono está presente en compuestos orgánicos y también en compuestos inorgánicos. Los compuestos inorgánicos pueden estar hechos de cualquier elemento, obvio, exceptuando los gases nobles, ¿no? Porque recordarás que los gases nobles no forman compuestos. Ahora, hay excepciones también, ten cuidado. En cambio, los compuestos orgánicos sí tienen que tener necesariamente a los elementos organógenos, sobre todo al carbono. Todo compuesto orgánico tiene que tener carbono en su estructura, si no, no es compuesto orgánico. No existe ningún compuesto orgánico que no tenga carbono, tiene que tener carbono. Además, el carbono está acompañado del hidrógeno, del oxígeno y del nitrógeno, conocidos como elementos organógenos, los que van a dar origen a la vida, los que originan a la vida. Además, por aquí podríamos encontrar también algunos otros elementos, los famosos oligoelementos, los famosos microelementos y los elementos traza, que seguramente los has visto a mayor detalle en biología, ¿no? En la primera semana de biología.
A nivel de compuestos orgánicos, no, amigo. Si bien es cierto, el carbono y el silicio, al pertenecer a la misma familia, tienen características, sobre todo químicas, muy similares. Hasta ahora, un requisito para que sea compuesto orgánico es que deba tener carbono, ¿sí? Silicio, no. Ahora, no estoy muy seguro si es que en algún momento se podría sustituir ese silicio o ese carbono por silicio. Lo dudo, porque las propiedades de todas maneras no van a ser las mismas. Una buena pregunta, pero sí, muy buena pregunta. Habría que evaluar si el silicio tiene las propiedades que el carbono tiene, porque el carbono tiene propiedades muy especiales, ¿sí? El carbono da origen a la vida porque tiene propiedades bastante especiales. No sé si el silicio pueda tener esas propiedades, habría que evaluar. Pero es una gran pregunta. Ahora, ¿qué más tienes que saber de esto? Ajá. Por ejemplo, estos compuestos que estoy colocando acá son compuestos que, a pesar de tener carbono en su estructura, a pesar de que él tiene oxígeno e hidrógeno también, por ejemplo, el ácido carbónico, todos estos son consideradas excepciones, ¿sí? Tendrán carbono, tendrán nitrógeno, pero no son considerados compuestos o compuestos orgánicos, están dentro de los inorgánicos. El CO, el CO2, el ácido carbónico, el bicarbonato, el carbonato y los cianuros, ¿ok? Y los cianuros. Algo más que tienes que saber de los compuestos inorgánicos. La mayoría son solubles en solventes polares. No todos, obviamente. Por ejemplo, el CO2 es un compuesto apolar. Y recuerda que lo apolar disuelve lo apolar. ¿Sí? Apolar con apolar, polar con polar. En el caso de los compuestos inorgánicos, la mayoría, casi todos, pero no todos, la mayoría son solubles en solventes polares, como por ejemplo el agua. Eso no pasa en los compuestos orgánicos. En los compuestos orgánicos, la mayoría son apolares. La mayoría son apolares. Y si son apolares, son solubles en solventes apolares. Como por ejemplo, el alcohol, el cloroformo, el éter, el benceno, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ahí hay excepciones, ¿no? Acá voy a borrar esto, ¿ya? Porque el alcohol no es apolar, el alcohol es polar. Solo que va a depender. Recuerda que el alcohol es polar mientras tenga cadena pequeña. Pero cuando ya la cadena se hace grande, ya pierde esa polaridad. Pero vamos a poner acá solventes orgánicos, el éter, el cloroformo, el benceno, etc. ¿Qué me dices de las temperaturas de ebullición? ¿Quién de ellos dos tendrá mayor temperatura de ebullición? Ayúdame. A ver si son. ¿Los glúcidos no son solubles en agua? Sí, claro que son solubles en agua. Por eso estoy poniendo, mamá, la mayoría, ¿sí? La mayoría, no todos, obviamente, no todos. La mayoría son compuestos apolares, insolubles en agua. El alcohol, por ejemplo, de cadena corta, no encaja en esta mayoría, porque el alcohol, a pesar de ser orgánico, sí se puede mezclar con agua, si no, no se podría tomar. ¿Sí? El azúcar, los glúcidos también.
Los glúcidos, a pesar de ser orgánicos, son solubles en solventes polares, porque tienen mayor polaridad gracias a la presencia de los OHs en la molécula de azúcar. Amiga Valerie. ¿Se entiende, Valerie? Amiga Valerie. ¿Estás ahí? ¿Sí? Chévere. Criatura de Dios. ¿Cuál de estos dos presenta mayores temperaturas de fusión y ebullición? Ayúdame. Vamos a poner por acá la continuación. ¿Cuál de estos dos compuestos presentan mayor temperatura de fusión y ebullición? Orgánico. Los. Orgánico. Gracias. No. Los inorgánicos, criatura de Dios. Los inorgánicos presentan altos puntos de fusión y ebullición, sobre todo las sales, ¿sí? El sal es un compuesto iónico. Siempre te hago este ejemplo, ¿no? Sí, no sé si es que en algún momento me has hecho caso y lo has practicado. En tu casa, agarra un poquito de azúcar, agarra un poquito de sal y ponlas en ollitas diferentes. A mí me encanta derretir el azúcar. Bueno, cuando era pequeño lo hacía más seguido. Derretía un poquito de azúcar y me lo comía después como si fuera un caramelito. Sí, me encantaba. Hasta ahora me encanta. Sí, y le puedes echar cualquier cosita encima y te lo comes. Pero con la sal no puedes hacer eso. ¿Sí? La sal, si tú lo pones en una ollita, no se va a derretir, porque la sal para que se derrita tiene que llegar a temperaturas aproximadamente de 800 grados. ¿Sí? Llegar tu cocina no llega a esa temperatura. En cambio, el azúcar sí. Pones un poquito de azúcar en una ollita, te escriben al WhatsApp, te distraes, volteas y ya se quemó. Se quema rápido, se funde muy rápido el azúcar, porque tiene temperaturas de ebullición bajísimas. Entonces, los compuestos inorgánicos presentan altos puntos de fusión y ebullición. Dice la teoría, superiores a 700 grados. Hiperglucemia. No, porque tampoco lo hago a diario. O sea, de vez en cuando, un caramelillo por ahí. Una golosinita, por favor. ¿A quién no le gusta la golosina? En cambio, los compuestos orgánicos tienen bajos puntos de fusión. Dice aproximadamente menor a 300 grados aproximadamente. Sí, porque son compuestos covalentes. En cambio, aquí hay iónicos y covalentes también. Ahora, justamente estas temperaturas de ebullición altas pueden soportar altas temperaturas de ebullición. Significa que estos compuestos inorgánicos son termoestables. No hay un cambio drástico cuando tú incrementas la temperatura de un compuesto orgánico, perdón, inorgánico. En el caso de orgánicos, no. Sí, los compuestos son termolábiles. ¿Por qué crees que te dicen que la vacuna contra el coronavirus, la de AstraZeneca o la de Pfizer, tiene que llegar a temperaturas bastante bajas, porque incrementos altos de la temperatura la van a desestabilizar a la vacuna, la desnaturalizan a la vacuna, ¿sí? Los compuestos orgánicos son muy termolábiles, cambian, sufren cambios drásticos cuando hay un incremento de la temperatura. Puedes sancochar un huevo, por ejemplo, ¿sí? Un huevo lo pones en las proteínas en general son muy susceptibles a sufrir cambios cuando se incrementa la temperatura. El huevo, por ejemplo, precipita. El huevo es transparente, la clarita de huevito es transparente, y tú la colocas en tu ollita, sancochas tu huevito, y luego se ha vuelto blanco. Esa proteína se ha precipitado y se ha condensado. Por eso tiene esa forma, por eso tiene esa consistencia. Puedes comer, ¿sí? Crudo, un poquito feíto, ¿no?
Las proteínas en general son muy, muy termolábiles, demasiado termolábiles. Las enzimas trabajan en tu organismo a una temperatura adecuada. Si se incrementa esa temperatura, esa enzima se inactiva. Es por eso que es muy delicado que te dé fiebre. No te puede dar fiebre porque es peligroso que a un ser vivo le dé fiebre. ¿Ok? Entonces ten cuidado, los compuestos orgánicos son termolábiles. Lábiles, amiga Valerie. Lábiles, L-A-B-I-les, termolábiles. ¿No se me escucha bien? Avísame si no me escuchas bien, por favor, criaturita, ¿ya? Ok, criatura de Dios, algo más que tienes que recordar es que los compuestos inorgánicos son compuestos que van a reaccionar rápidamente. Una reacción de un compuesto orgánico es rápida, es violenta, ¿sí? Es muy violenta la reacción de un compuesto inorgánico. Sus reacciones son rápidas, violentas. En el caso de los compuestos orgánicos no pasa eso. Un compuesto orgánico tiene reacciones lentas. Las reacciones químicas a nivel orgánico son muy lentas, demasiado lentas. Son tan lentas que demoran demasiado si no hubiese la presencia de catalizadores. Son muy lentas. Es por eso que en tu cuerpito tienes la presencia de catalizadores, ¿sí? Necesita entonces de algún catalizador, como por ejemplo las enzimas, o algún catalizador inorgánico también en algunos casos. Entonces requiere de catalizadores. No te grito. No te estoy gritando, criatura. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? ¿Te grité? No, no te grité, ¿ah? Ah, Guille. Guille, por favor, pórtate bien, Guille. Es una criatura, no le puedes gritar a esta criatura. A ver, déjame ver. No, no está borroso, yo lo veo bien, ¿ah? Yo estoy monitoreando desde mi laptop y lo veo bien. Creo que por ahí hay un detalle con tu internet. Déjame que vamos a levantar un poquito esto. Ya, entonces, volviendo. Esas son las características entonces de un compuesto orgánico comparado con un compuesto inorgánico. Ahora sí vamos a hablar un poquitito sobre el carbono. ¿Qué de especial tiene el carbono? ¿Qué de especial tiene el carbono? ¿Por qué el carbono es tan esencial para la vida? Hablamos entonces de propiedades del carbono. El carbono tiene ciertas características que lo hacen interesante para formar vida. Primero te contaré que el carbono es un sólido, ¿sí? El carbono es un compuesto sólido que pertenece al grupo de los no metales. Está en el grupo 4A de la tabla periódica, segundo periodo. Y en la naturaleza hemos hablado un poquito del carbono cuando hablamos de alotropía, ¿sí? El carbono está presente en la naturaleza bajo la forma de alótropos, pero no es la única forma. También está bajo la forma de carbonos amorfos, aquellos que no tienen una forma definida, están constituidos por átomos de carbono que están amontonados por amontonarse nada más. Ahí hablamos de los carbonos que sirven como combustible, ¿sí? Los carbonos amorfos. En cambio, los carbonos cristalinos, como el diamante, como el grafito, esos sí tienen una forma definida, son carbonos puros. Muy bien.
Gracias, Guillermito, muy bien. Perfecto. Vamos a hablar, para no hacerla muy larga, sobre las propiedades del carbono. El carbono tiene propiedades. La primera propiedad del carbono es la llamada tetravalencia. ¿Qué es tetravalencia? ¿Lo recuerdas? Creo que esto ya lo has visto en algún momento de tu vida, ¿no? ¿Qué recuerdas de la palabra tetravalencia? ¿Qué es tetravalencia? Ayúdame. ¿Qué recuerdas sobre ese término? Gracias. Que usa sus 4 electrones de su último nivel. Tienes razón. El carbono tiene una propiedad muy especial. Esa propiedad significa que usa sus 4 electrones de valencia para formar enlaces. ¿Sí? Tetravalencia entonces significa que el carbono, voy a ponerlo así, ¿ah? Solamente como símbolo para no escribir mucho, el carbono usa sus 4, recuerda que el carbono tiene 4 electrones de valencia porque está en el grupo 4A de la tabla periódica. El carbono usa sus 4 electrones de valencia para formar enlaces. Que pueden ser enlaces simples, enlaces dobles y enlaces triples. Vamos ahora a la siguiente propiedad. La propiedad 2, que es una propiedad muy importante, es la famosa hibridación. ¿Qué era hibridación? ¿Qué recuerdas del término hibridación? ¿Qué sabes de la palabra hibridación? Capacidad del carbono para combinar sus orbitales puros y luego obtener orbitales híbridos. Exactamente lo que dice nuestro amigo Guillermito. Tiene toda la razón. La hibridación es una propiedad muy especial que se refiere a la capacidad de combinación de sus orbitales. Recuerda que el enlace covalente no se puede formar por formar. Tiene que haber un traslape de orbitales, pero previo al traslape tiene que haber una hibridación. ¿Y qué era la hibridación? Combinación de orbitales puros o también llamados orbitales atómicos. No te vayas a sorprender y en el examen te venga orbitales atómicos y tú no sepas qué es eso. Es un orbital de un elemento sin combinarse, antes de haberse combinado con otro, antes de haber formado enlace. Los orbitales puros se llaman también atómicos. Combinación de orbitales puros para formar orbitales híbridos. Y luego recién, con esos orbitales híbridos, recién el carbono puede formar enlaces. Recién puede traslapar de manera frontal o de manera lateral. El famoso enlace sigma y el famoso enlace pi. Entonces, en el caso de hibridación, lo que te podrían preguntar es lo siguiente. Vas a tener varias formas. Este carbono, cuando tenga solamente enlaces simples, a este le llamamos carbono con hibridación sp3. ¿Qué significa este sp3? Ayúdame. ¿Qué significa este sp3? Lo hemos visto en teoría del enlace covalente hace mucho tiempo atrás. ¿Qué significa este sp3? Muy bien, Danielita. 4 regiones. Acá está, mira, 1, 2, 3, 4 regiones. Pero hay algo más. Significa que se ha combinado, como acaba de poner mi amigo Guillermito, 4 regiones. Perfecto, Dani. Pero también significa que para obtener estas 4 regiones, el carbono ha tenido que combinar un orbital S
y 3 orbitales p. Y ahí están los 4 orbitales. Cada orbital es una región. ¿Cuántos orbitales sp3 hay aquí? 4. Aquí hay 4 orbitales sp3. O también, como dice mi amiga Dani, regiones. Recuerda que los orbitales son regiones. El famoso REMPE, región energética espacial de mayor probabilidad electrónica. Hemos dicho esto en la parte de configuración electrónica semana 3. ¿Ok? Entonces, ahí está el carbono, que está rodeado de 4 regiones o 4 orbitales que son híbridos. ¿Cómo se llama cada uno de estos orbitales? Cada orbital se llama sp3. ¿Por qué? Porque se han formado combinando un orbital S con 3 orbitales. Entonces, ¿qué te van a preguntar en el examen de admisión en esta partecita? Simplemente te van a decir cuántos híbridos sp3 hay, cuántos sp2. Cuando veas un enlace doble, ese tiene hibridación sp2. Y cuando veas 2 enlaces dobles o un enlace triple, ahí hablamos de hibridación sp. Y esa es la hibridación que tienes que recordar. Siguiente propiedad, la conocida autosaturación. ¿Qué es la autosaturación? ¿Lo recuerdas? ¿Qué era la autosaturación? ¿Qué recuerdas de la autosaturación? Capacidad para unirse entre carbonos. Esta autosaturación es una de las propiedades que explica por qué hay tantos compuestos orgánicos. Tenemos aprox 10 millones. ¿A qué se debe? Se debe a que el carbono tiene esta propiedad de enlazarse consigo mismo. Un átomo de carbono fácilmente se puede enlazar a otro. Eso es autosaturación. Capacidad para enlazarse a otro átomo idéntico. Capacidad para enlazarse a otro carbono. Y es el único elemento que exhibe esa propiedad. Otros elementos, por ejemplo, el oxígeno, no se puede enlazar a otros oxígenos de manera infinita. No, el carbono sí. Si se enlaza un carbono a otro carbono, tienes un compuesto. Si se enlaza ese a otro carbono, tienes un compuesto completamente diferente. Y es por eso que abundan los compuestos orgánicos, porque el carbono presenta autosaturación, capacidad para enlazarse a otros átomos de carbono. Profesor, Y ¿puede listo. mover un poco la cámara a la izquierda, por favor? Ahí. Ahí. Creo que sí. Y listo, hasta ahí esta partecita entonces. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, criatura. Gracias por hacerme acordar. No me estaba olvidando, solo que no hay dónde ponerla. Tengo que borrar esta parte. Pero gracias por estar atento. Sí, sí lo tengo presente, no te preocupes. Pero muchas gracias. Bueno, voy a tomarle una foto.
Cuida tu lado oscuro. ¿Qué fue? ¿Qué fue ahí? ¿Mecha de cicleros? ¿Guerra de cicleros? ¿En serio? Sí, igual, ¿no? Sí, igual. Entre cicleros, cómo se van a mechar? Por favor. Listo, vamos a continuar entonces con la siguiente propiedad, que sería la concatenación, como dice nuestro amigo Guillermito, concatenación. ¿Qué era la concatenación, Guillermito? A ver, saca tu lado ciclero. Es una broma, amigo, no te vayas a resentir. No creo, ¿no, amigo? No resentir. Sabes que es parte del show. ¿Cuál es, gracias, el poder para formar, la capacidad para formar cadenas abiertas o cerradas, lineales o ramificadas? Importante también la concatenación en la formación de compuestos orgánicos, ya que la concatenación, criaturita de Dios, la concatenación, necesito urgente una pizarra. Tener que comprar una pizarrilla. Concatenación. La concatenación, entonces, criatura, se refiere a la capacidad para formar cadenas lineales, incluso cadenas ramificadas, incluso cadenas, uy, salió feo, incluso cadenas ramificadas o cadenas cerradas. El carbono tiene esa propiedad. En la formación de compuestos orgánicos puede formar cadenas lineales abiertas, lineales ramificadas o también cadenas cerradas o cíclicas. Tú que justo estabas hablando de tus ciclos, puede formar también cadenas cíclicas. Eso es concatenación. Rápido entonces, vamos a hablar ahora de los tipos de fórmula. Los compuestos orgánicos, así como los inorgánicos, se representan por fórmulas. En el caso de los compuestos orgánicos, hay una manera de representarlas muy particular. Así que hablemos de los tipos de fórmulas. ¿Qué sabes de las fórmulas? Las fórmulas pueden ser de varios tipos. Por ejemplo, tenemos a la fórmula desarrollada, o también llamada fórmula extendida. Fórmula desarrollada. En la fórmula desarrollada, criaturita de Dios, vas a expresar todos los enlaces, todititos. Sí, todititos. Por ejemplo, voy a dibujar, a ver a quién lo podemos dibujar. Voy a dibujar a... Se me ocurre... un ácido carboxílico, ¿ya? A ver, vamos a poner un ácido carboxílico, ¿te parece? ¿Te parece? Vamos a poner a este ácido carboxílico. Un ácido carboxílico de 3 carbonos, ¿ok? Tenemos entonces acá 1, 2, 3, hidrógeno, un hidrógeno, un hidrógeno, un hidrógeno, enlace doble con el oxígeno, pares libres, enlace con el oxígeno y el oxígeno se une al hidrógeno. Ahí tienes entonces todos los enlaces. Estoy dibujando cada uno de los enlaces completamente. Esa es la fórmula desarrollada. Tenemos después a la fórmula semidesarrollada.
En la fórmula semidesarrollada, tienes que recordar que solo se colocan los enlaces entre carbonos. Solamente se colocan los enlaces entre carbonos. Por ejemplo, CH3, CH2, COOH. Fíjate, solamente estoy expresando, estoy dibujando el enlace entre este carbono y entre este carbono y este. Son solamente expresados los enlaces entre carbonos. Fórmula semidesarrollada. Luego tenemos, no es el propanola, es el ácido propanoico, por si acaso no te olvides nomenclatura, es el ácido propanoico, no es el propanol. Tranquilo que todavía no hemos visto nomenclatura, no te asustes. Luego tenemos a la fórmula condensada. Tenemos también a la condensada. ¿Cómo es la condensada? Parecida a la semidesarrollada, solo que no voy a poner los enlaces, pero sí el orden. Mira, CH3, CH2, COOH. Mira, parecidas, ¿no? Solo que en la condensada no estoy colocando los enlaces entre los carbonos. En la semidesarrollada, sí. Luego tenemos la global o molecular. Esta global o molecular la vamos a analizar cuando hablemos de isomería. ¿Sí? Hay un detalle de la fórmula global. Es que la fórmula global no me permite reconocer un compuesto. Entonces, ¿para qué lo estás poniendo? Es que cuando trabajemos en reacciones, cuando hablemos de balance, por ejemplo, o hemos visto estequiometría, ¿sí? La semana pasada, y cuando hablemos de estequiometría, no vas a poner pues todo este compuesto. Imagínate que fuera un compuesto de 40 carbonos. No vas a dibujar 40 carbonos en tu hoja, te va a faltar espacio. Entonces lo tienes que expresar en su fórmula global o molecular. Entonces, la fórmula global o molecular nos sirve solamente en algunos casos, como por ejemplo cuando trabajamos a nivel estequiométrico. Pero yo no puedo reconocer un compuesto por la fórmula global, porque puede ser cualquier cosa, puede ser su isómero. Así que no me sirve para reconocer qué compuesto es exactamente. En la fórmula global o molecular, lo que vas a hacer es como si sumaras todos los elementos. Aquí hay 2 carbonos, 3, 4, 5, no, perdón, son 3 carbonos. No vi este carbono, fíjate. 1, 2, 3 carbonos, 3 carbonos. 3, 4, 5, 6 hidrógenos, 6 hidrógenos. Y 2 oxígenos, 2 oxígenos. Otra cosita que tienes que percatarte es que no se simplifican las fórmulas moleculares. No es como en nomenclatura inorgánica donde sí teníamos que simplificar. En compuestos orgánicos, en la forma global o molecular, no puedes simplificar. Y tampoco puedes saber qué compuesto es, porque esto puede ser cualquier cosa. ¿Sí? Así que no sirve para identificar compuestos, pero sí los usamos para expresar isomería, que vamos a ver más adelante. Y para terminar, la última formulilla, que vendría a ser la formulita en palitos, ¿no? En palitos, la famosa fórmula lineal, también llamada en zigzag, o también llamada topológica. Fórmula lineal, zigzag o topológica. Vamos a poner entonces a esa fórmula. En la fórmula lineal, zigzag o topológica, no se colocan los carbonos. No se colocan los carbonos, ¿ok? Se representan
mediante líneas donde cada esquina o cada inicio y final representa a un carbono. En este caso, son 3 carbonos. Será algo así. 1, 2, algo así. Ahora, ten cuidado porque en este caso el carbono está unido al oxígeno. Así que aquí, en este caso, sí hay que dibujar al carbono. Sí, en este caso, sí hay que dibujar al carbono. No vayas a hacer esto, ¿ah? No vayas a hacer esto. Sí, no, en este caso, cuando el carbono está unido a elementos que sean diferentes del hidrógeno, sí hay que colocarlos. Pero mientras el carbono esté unido solo a los hidrógenos, no se colocan, solamente se representan con líneas, donde cada inicio y cada esquina, cada quiebre es un carbono, ¿sí? Puedes, por ejemplo, encontrar compuestos de este tipo, ¿sí? O puedes encontrar compuestos así, ¿sí? Puedes encontrar un sinfín de figuritas. No es una figurita, no es un símbolo, es una representación de una fórmula lineal, donde cada inicio, cada vértice, cada cruce representa un carbono. Cada inicio, cada vértice y cada cruce representa un carbono. Y los hidrógenos hay que colocarlos después. ¿Sí? Los hidrógenos no se colocan por acá, pero se sobreentienden, ¿no? Si tú quieres por ahí reconstruir la fórmula, recuerda que el carbono tiene que cumplir con la tetravalencia. Debe estar rodeado de 4 enlaces. ¿Stop? Ahora vamos a pasar a la evaluación de algunos carbonos especiales. Por favor, si estás perdido o estás volando, avisa. No creo, porque esta parte es bien sencillita. Es una de las partes más facilitas. La química orgánica es muy sencilla. Muy facilito. Hay que saber solamente algunas cositas. A ver, primero necesito que entiendas el concepto de saturación e insaturación. ¿Sí? ¿Qué viene a ser un carbono saturado? Criatura, un carbono saturado es aquel que presenta solo enlaces simples. ¿Ok? Solo enlaces simples, full enlaces simples. Como dice mi amigo, muy bien, amigo Guillermito. Un carbono saturado entonces solo tiene enlaces simples. Presenta solo enlaces simples. Y entonces, ¿qué será un carbono insaturado? Aquel que presenta insaturaciones. ¿Y qué cosa es una insaturación? La presencia de enlaces dobles o triples. ¿Qué es un carbono insaturado entonces? Aquel carbono que presenta enlaces dobles o triples, enlaces múltiples. ¿Ok? Carbono insaturado entonces presenta enlaces múltiples. O sea, enlaces dobles y triples. Entonces, bajo esa lógica, yo puedo clasificar a los carbonos y decir, carbono saturado, todos los enlaces son simples. Carbono insaturado tiene enlace doble o enlace triple. Ahora, en función a estos carbonos, hay una clasificación más exclusiva para carbonos saturados. Los carbonos saturados
a su vez se clasifican. Entonces, por acá vamos a colocar clasificación de carbonos saturados. Sencillo también es esto, es bien facilito. Bien sencillo, nada complicado. Los carbonos se clasifican también. Clasificación de carbonos saturados. Pero mira que estoy poniendo saturado. O sea, ¿qué quieres decir? Que esta clasificación no sirve para los enlaces dobles o triples. Solamente aplica para carbonos que tengan enlace simple. Y los carbonos con enlace simple entonces se clasifican en 4. El primario, secundario, el terciario y el cuaternario. Entonces tenemos por acá. Sí, unos minutillos más, amigos. No tanto tampoco porque tengo otra reunión. Pero sí voy a tratar de quedarme un poquitito más. Aunque espérate, ¿tienen clase después de esto? ¿Cómo se ha hecho eso? ¿Qué clase tienen, criatura de Dios? No tiene. Ah, ya. Sí, entonces nos quedamos por lo menos 10 minutitos más. Entonces, clasificación de carbonos saturados. Los carbonos saturados. Muy bien, gracias, Jean. Gracias, Jana y Guillermito. Los carbonos entonces pueden ser carbono primario, carbono secundario, vamos a ponerlo mejor número, ¿ya? Para ya no estar escribiendo carbono, solamente voy a poner una C y ya está. Se sobreentiende que estamos hablando del carbono, ¿no? Se sobreentiende. Entonces, carbono primario, carbono secundario, carbono terciario y carbono cuaternario. Y carbono cuaternario. Criatura de Dios, ¿cuál es la diferencia entre cada uno de ellos? El carbono primario se le llama primario porque está unido a un solo carbono. Este está unido a un solo carbono, por eso se llama primario. Unido, este no es, unido a un carbono. El resto son hidrógenos. Entonces, ¿cómo lo vas a ver? Así. Está unido a 3 hidrógenos y a un carbono. Se sobreentiende que aquí hay un carbono, ¿no? ¿Sí? Acá hay un carbono. ¿No? Este carbono está unido a un solo carbono y el resto son todos hidrógenos. Por eso le llamamos primario. Unido a un carbono. Ese es un carbono primario. Cada vez que veas CH3, están hablando de carbonos primarios. Carbono secundario, la lógica es la misma, está unido a 2 carbonos. O sea, ¿cómo será el carbono secundario? Así. Cada vez que veas esta estructura, él es un carbono secundario. Este es un carbono secundario. Y a los hidrógenos que los acompañan también se les llama carbonos, hidrógenos. Por ejemplo, él tiene 3 hidrógenos primarios. A los hidrógenos que están formando parte de un carbono primario, también se les llama hidrógenos primarios. Él tiene 2 hidrógenos secundarios, porque pertenecen o están unidos a carbono secundario. El carbono terciario está unido a 3 carbonos, o sea, es algo así. Carbono unido por estos lados a cada átomo de carbono y solo tiene un hidrógeno. Solo está enlazado a un hidrógeno. Entonces, algo así. Y para terminar, el carbono cuaternario. Carbono cuaternario unido a 4 carbonos. O sea, ¿cómo lo vas a ver?
sin hidrógenos. El carbono cuaternario no tiene hidrógeno. Ahora, ten cuidado porque por ahí puedes ver lo siguiente. Espérame. Por ahí puedes ver lo siguiente, por ejemplo. Y lo vayas a confundir con él. Mira, se parecen, ¿no? Mira, él es un carbono secundario. Y de repente tú eres muy inocente y vas a creer que él también es un carbono secundario. Pero te acabo de decir que esta clasificación de carbonos es solo para los que tengan enlaces simples, solo para carbonos saturados. Este ya no es un carbono saturado, porque ya presenta una insaturación, un enlace múltiple. Entonces, la clasificación no aplica para él. ¿Sí? No vayas a ponerle carbono secundario. ¿Ah? No, él no, porque tiene enlace múltiple, tiene enlace doble. Listo. Vamos entonces a avanzar algunas preguntas rápido de tu libro para que esto ya quede cerrado y la siguiente hablamos de isomería al tope. ¿Sí? Está ahí. Ya estamos. Está facilito esta partecita. Espérame que abrimos el material. Vamos entonces a la página 46. ¿Okay? Vamos a resolver la página 46, algunas preguntitas básicas. Está facilito, ¿ah? A ver, el primer compuesto orgánico sintetizado que derrumbó la teoría vitalicia o la teoría de la fuerza vital, dice que fue el famoso o la famosa urea. Clave, la A. Ahora, la urea tiene otro nombre. ¿Te recuerdas el otro nombre de la urea? ¿Recuerdas cómo le llamaban a la urea también? La famosa carbodiamida. No, el ácido úrico es otra cosa. ¿Eh? El ácido úrico es otra cosa. Carbodiamida, ¿ok? Entonces, en la pregunta 1, la respuesta es la A. El compuesto orgánico, el primer compuesto orgánico es la urea o carbodiamida. Un ratito, por favor. No te olvides entonces que este fue el primer compuesto orgánico, la famosa urea o carbodiamida. Pregunta 2. Gracias, Frank. Gracias, Frank, mi amigo Jean también. ¿Qué clave marcas en la 2? Jean-Pierre. ¿Qué clave marcas en la 2, criaturita? Indicar si las proposiciones son verdaderas o falsas. El enlace característico entre los átomos de carbono que forman las moléculas orgánicas es el puente de hidrógeno. No. El puente de hidrógeno, recuerda que es una fuerza intermolecular. El enlace característico entre carbonos es el enlace covalente. ¿Sí? Es el enlace gracias, Guillermito. Es el enlace covalente. Así que la primera es falsa.
Irami dice dedo. Yo le creo a mi amiga Irami. ¿Ah? Vamos a ver. Los isómeros son moléculas gigantes por la unión de muchas moléculas simples. No, 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 no. Esos son polímeros. ¿Ok? Esos son polímeros. Vamos a hablar de polímeros en nuestra siguiente clase, pero te voy adelantando. Bueno, tú has visto en biología, ¿no? Por ejemplo, eh, un polisacárido. ¿De qué está hecho un polisacárido? ¿Cuál es el monómero de un polisacárido? Un monosacárido, no necesariamente glucosas, ¿ah? No necesariamente glucosas. Un monosacárido en general, porque puede ser cualquier otro monosacárido. Entonces, un polímero está hecho de monómeros, de unidades pequeñitas. Entonces, ahí también eso es falso. No son isómeros. ¿Qué es isómero? Gracias, Irami. Los isómeros son los que comparten la misma fórmula global. ¿Sí? Vamos a hablar de isomería, exactamente isomería, la siguiente clase, porque no quiero tocar ese tema todavía, ya que es toda una teoría que todavía no se ha hecho, pero te voy adelantando que los isómeros se les llama isómeros a compuestos diferentes con la misma fórmula global. Justo hemos hablado de la fórmula global, ¿no? Por acá, ¿sí? Y te había dicho que la fórmula global sirve para evaluar isómeros. La isomería es un fenómeno en el cual compuestos completamente diferentes comparten la misma fórmula global. Esa es la definición de isomería. Muy bien, Irami. Ahora, Irami, eso depende, ¿ah? Porque tú has puesto no igual estructura. Ya, esto es correcto para isómeros estructurales, pero también hay isómeros configuracionales, Irami. Y los isómeros configuracionales sí tienen la misma estructura, solo que tienen diferente orientación espacial. Los isómeros geométricos, por ejemplo. El cis-trans sí tienen la misma estructura. Recuerda que estructura es la conexión de átomos. Sí, claro, esa es por orientación. Muy bien, Irami, perfecto, mamá. Perfectísimo, mi amiga. Excelente. Pero lo vamos a comentar eso más adelante, no te preocupes. ¿En todos los compuestos orgánicos el carbono cumple con la tetravalencia? Sí. Todos los compuestos orgánicos el carbono tiene que ser tetravalente. Eso sí es correcto, verdadero. ¿Los polímeros son compuestos que presentan la misma fórmula global? No, eso es isómero. Está al revés, ¿no? La segunda proposición y la última proposición los han cambiado, ¿no? Esa es la definición de isomería. Clave entonces de la 2, dinosaurio. Indique 5 diferencias entre compuestos orgánicos e inorgánicos. Creo que eso sí lo puedes hacer. Hemos hecho la teoría. Tenemos, por ejemplo, que los compuestos inorgánicos tienen altos puntos de fusión y ebullición y los orgánicos tienen bajos puntos de fusión y ebullición. Los inorgánicos son termoestables. Los orgánicos son termolábiles. Sufren con la temperatura. Perdón. Los inorgánicos son solubles en solventes polares, la mayoría, ¿sí? En cambio, los orgánicos son solubles en solventes apolares, pero ojo, la mayoría, no todos. Y como dice mi amiga Irami, la reacción de los inorgánicos es rapidísima, en cambio de los orgánicos es lenta. Tú completas ese cuadrito con lo que hemos hecho. 4. ¿Cuál es la clave de la pregunta 4? ¿Qué marcarías en la 4? La C. A ver. Es la fórmula de un compuesto orgánico. La fórmula de un compuesto orgánico. Efectivamente, es la C. Es la C. ¿E de excepción? ¿Qué? La E es una excepción, dices. Y ya. ¿En qué sentido, amigo Guillermito? ¿A qué te refieres cuando dices excepción? Puedes escribir en el chat. No estoy entendiendo tu idea. ¿A qué te refieres, Guillermito?
Ah, ya. Es que no solo la E, mi hermano. Todas, ¿ah? Todas. Mira, el primero tiene carbono, pero es el bicarbonato. Los bicarbonatos, a pesar de que tienen carbono, es una excepción. ¿Sí? No solo la E, por si acaso, todos. El siguiente, la B también, es el carbonato de amonio. Es un carbonato, tiene carbono, tiene nitrógeno, tiene hidrógeno y tiene oxígeno, fíjate. Es más, tiene todos los elementos. Tiene todos los elementos organógenos. Tiene carbono, tiene nitrógeno. Estoy hablando de la clave B. Tiene hidrógeno, tiene oxígeno. Sin embargo, estos no son compuestos orgánicos, porque estás hablando de un carbonato. Es otra excepción. El carbonato de amonio tampoco es. La D sigue siendo un carbonato de calcio. El carbonato de calcio tampoco es. Y la E es el CO, monóxido de carbono. También es una excepción. Todos son excepciones ahí, menos la C. La C es un compuesto orgánico. La 5, la propiedad que corresponde al carbono cuando forma compuestos orgánicos. ¿Cuál es la clave de la 5? La C. Gracias, Dani. Gracias, Iramí y Guillermito. Efectivamente. En la 5 no hay ninguna propiedad del carbono, porque el carbono no es divalente. El oxígeno es divalente, el carbono no. El carbono es tetravalente. No tiene hibridación sp3d2, no tiene. La hibridación del carbono es sp3 a lo mucho. sp2, sp3 y sp, pero no tiene sp3d2. El carbono no tiene carácter metálico, es un no metal. Y no tiene 6 electrones de valencia, tiene 4. La única respuesta en la 5 es la C, concatenación. Vamos a la 6. ¿Qué marcas en la pregunta 6? Relacionar las dos columnas y marcar la asociación correcta. La D dice Danielita, a ver, vamos a ver. 1 es compuestos con la misma fórmula molecular, global o molecular, pero estructura y propiedades diferentes. Ahí estamos hablando de la isomería. Isomería, compuestos que tienen la misma fórmula molecular o global, pero son compuestos diferentes, con estructura y propiedades diferentes. Eso es isomería, 1 con la G. 2. Compuestos de alta masa molecular formado por muchas sustancias simples, los famosos polímeros. Los polímeros son compuestos de alta masa molecular. Están hechos por subunidades pequeñitas, por subunidades simples, enlazadas químicamente, como por ejemplo la proteína, que está hecha de aminoácidos. Y la proteína tiene alta masa molecular. 2, entonces, con la D, 2 polímeros. 3, elemento químico presente en todos los compuestos orgánicos, en todititos tiene que estar el carbono. 3 con la F. El elemento químico presente en todos los compuestos orgánicos es el carbono. 3 con la F. 4. Propiedad del carbono para poder combinarse con otros átomos de carbono. La famosa autosaturación que ya la hemos comentado. 6, entonces, gracias, muy bien, gracias amigos, amiga Iramí, Valerie, Jean-Pierre y Guillermito. 6, dinosaurio. 7. La 7 déjala, porque todavía no hemos hablado de funciones. Todavía no hemos hablado de funciones, así que la 7 déjala. Vámonos a la 8. Espérame que voy a borrar esta partecita. O acá. A ver, en la 8. Me están diciendo señalar la secuencia verdadero o falso. ¿Qué marcas en la 8? La 7 me dices la C. Está bien. Tú tienes nivel normal. Igual voy a volver a explicar la 7 en la próxima clase. Pero en la 7 sería la C, carbonilo. Sí, tienes toda la razón, carbonilo. Vamos a la 8. ¿Qué marcas en la 8? Un enlace triple está formado por un enlace sigma y 2 enlaces pi
No olvides que esto ya se ha visto no en esta parte, lo hemos visto en teoría del enlace covalente, ¿sí? No te olvides que el enlace simple es de tipo sigma, porque es un traslape frontal. El enlace doble es un enlace sigma y un enlace pi. Y el enlace triple tiene dos enlaces pi, dos por traslape lateral y un enlace sigma. ¿Sí? Ahora, ¿qué dice la 1? Un enlace triple, está formado por un enlace sigma, sí, y dos enlaces pi, correcto, eso está bien. ¿Un enlace sigma es más fuerte que el enlace pi? Sí, si hablas de fuerza, criatura, el enlace sigma es más fuerte. Cuando hablemos de reactividad, porque todavía no estamos entrando a la parte de reacciones orgánicas, cuando lleguemos a la parte de reacciones orgánicas, te voy a contar que el enlace pi es particularmente más reactivo, porque se rompe con facilidad. El enlace sigma no se rompe tan fácil, el enlace sigma aguanta. ¿Quién es más fuerte entonces? El sigma es más fuerte, el pi es más reactivo. Entonces, si hablamos de fuerza, el sigma es más fuerte que el pi. Y si hablamos de reactividad, sería al revés. El pi es más reactivo que el sigma, reacciona más rápido, se rompe más rápido. Ahora, ten cuidado, ¿ah? Estoy hablando de la fuerza de uno de ellos. No significa que estoy hablando de tres. Estoy evaluando un sigma con un pi. Y es que se suele confundir mucho y la gente dice, oye, ¿cómo el sigma? Si el sigma es más fuerte que el pi, entonces si él es sigma, él debe ser más fuerte que él, dice la gente. ¿Sí? Suelen confundirse. Espérate, yo estoy comparando acá un sigma con un pi. No estoy comparando el simple con el triple, por si acaso. Estoy comparando un sigma con un pi, no el simple con el triple. Eso es otra cosa. Sí, no confundir ahí, ¿ah? No confundir ahí. A ver, ¿el enlace pi es más reactivo que el sigma? Sí, lo acabo de comentar. Sí, lo acabo de comentar. Si analizamos reactividad de los enlaces, si analizamos la reactividad de los enlaces, el pi le gana en reactividad al sigma. Vamos, tres verdaderas. ¿Todo enlace simple es sigma? Sí, todos los enlaces simples son sigma. Clave de la 8, avioncito. Clave de la 8, avioncito. Vamos a la, voy a tomarle foto, repito. Vas haciendo el problema 9, por favor, mientras tomo fotito. ¿Qué clave tienes en la preguntita 9? La E dice Iramí, Guillermito también dice la E. A ver.
A ver, respecto a las fórmulas mostradas, las proposiciones correctas. A ver, han dibujado 3 compuestos, ¿no? Sí, a ver, vamos a dibujar. Uno de ellos es este de acá. Este compuestito. Pero mira cómo está, ¿ah? Todos sus enlaces los han puesto. O sea, estás hablando de la fórmula desarrollada. El compuesto 2 es así. Y el compuesto 3 es así. Así está. A ver, en 1, la hibridación del carbono es sp3. No te olvides, criatura, que dijimos que cuando el carbono tenga todos los enlaces simples, es sp3. Cuando el carbono tenga un enlace doble, es sp2. Y cuando tenga 2 dobles o un triple, es sp. Eso es la clasificación en base a la hibridación de carbonos. Entonces, en 1, que vendría a ser los carbonos están así, mira, todos sus enlaces son simples, o sea, los carbonos tienen hibridación sp3. Hasta ahí vamos bien. En 2, él es 2. ¿Cómo son los carbonos? ¿No se parecen a él? Mira, un enlace triple y un enlace simple. Triple simple. Él es sp. Él también es sp. No es sp2. Descartamos la primera proposición. Muy bien, Danielita. Descartamos la primera proposición. Esa no es. El estado de oxidación del carbono en los 3 compuestos es -4. Uy, qué complicado. A ver. El estado de oxidación del carbono, ¿sí? En los 3 compuestos. Pues lo vamos a hacer con la manera fácil, ¿te parece? La manera rápida, ¿ya? Hay que condensar a todo esto. Entonces, el compuesto 1 será C2H6. ¿Sabes que los estados de oxidación te indican que la suma debe ser 0? Si el hidrógeno es +1, ¿cuánto debe ser el carbono para que todo esto sea 0? -3. El estado de oxidación es -3. Entonces, no es -4. Vamos al segundo compuesto. El segundo compuesto es C2H2. El hidrógeno es +1. Para que todo sea 0, el hidrógeno es -1. El hidrógeno es -1. No sale -4. Vamos aquí. C2H4. Hidrógeno +1. Para que todo sea 0, el hidrógeno debe ser, el carbono debe ser -2. No sale en ningún caso sale -4. Así que descartada la segunda proposición. En 1 hay más enlaces sigma y en 2 hay más pi. Oye, en 1, ¿cuántos sigmas hay? En 1, ¿cuántos sigmas hay? Este es el sigma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí hay 7 sigmas. En 1 hay más sigmas. En 2 hay más enlaces pi. Oye, en 2, ¿cuántos pi hay? Hay un pi y otro pi. En 2, recuerda que el triple tiene 2 pis. Entonces, ahí hay un triple, hay 2 pis. En 2 hay más enlaces pi. Correcto, eso es correcto. ¿Por qué me has puesto 9 la E?
A ver, ¿por qué pusiste 9 la E? ¿Por qué estás eliminando a la proposición 3? O yo me estoy equivocando. A ver, ¿qué pasó, Guillermito? En uno hay más enlaces sigma y en dos... A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿En qué me estoy equivocando, amigo Guillermito? Hay más sigmas que pi. A ver, a ver. Repito. En uno hay más enlaces sigma. A ver, este es uno. ¿Cuántos sigmas hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Estamos de acuerdo que hay 7? ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 7. Aquí hay 7 enlaces sigma. Ahora acá, en el 2, hay 1, 2, 3 sigmas. Aquí hay 3 sigmas y 2 pi. ¿Sí? En 1 hay más enlaces sigma y en 2 hay más enlaces pi. ¿Dónde, de estos 3, dónde hay más enlaces pi? Acá, él tiene 2 enlaces pi. Él es el que tiene más pis. De estos 3, él es el que tiene más pis. Entonces está bien. Ya sé en qué estás. Ya sé cuál es la lógica. Tienes que comparar, no es por separado. ¿Dónde dice? ¿Dónde dice que es por separado? Es En que uno dice hay... y, profe. Al decir y se está refiriendo a otro caso. A ver, en uno hay más enlaces sigma. ¿Por qué se estaría refiriendo a otro caso por decir y? Si estás comparando con todo, deberías, ¿por qué no pondrías y si comparas a todo? Los separa el y dices. En el 2 debe haber más pi. En 1 hay más enlaces sigma. Profe, No, está bien, está bien. Está profe. bien. Para que sea como tú me dices, debería decir lo siguiente. En 1 hay más enlaces sigma que pi. Ahí estás comparando los sigmas con los pis. Más sigmas que pis, debería decir el problema. No está escrito así. Pero si tú lo lees así, en 1 hay más sigmas y en 2 hay más pis, yo estoy comparando el 1 con el 2. Estoy haciendo una comparación entre ellos dos. Claro, pero profe, en uno no hay pis. ¿Dónde? En uno no hay pis. ¿Cómo va a comparar eso? Por eso, Uno es no un hay caso pi. aparte. Hay más pi en 2 que sigmas. En dos. Pero no hay más pi que sigmas. ¿Puedes repetir porque no te escuché muy bien? O sea, dice que en 2 hay más pi, Ya, pero no hay más pi. Hay más sigma. Es por separado. por separado. Ajá, porque si compararía el uno debería tener por lo menos un pi. Y no tiene ni un pi. Pero no necesariamente, porque puede tener 0 pis. No Claro, claro, pero o necesariamente. sea, ¿cómo va a comparar eso? En todo caso, ahí el problema falta especificar un poquito más. Asúmelo como lo estás asumiendo, ¿ok? Pero ahí se presta para cierta ambigüedad, porque yo lo entiendo de otra manera y tú lo estás entendiendo de otra manera. Entonces, para que la pregunta no esté así muy vacía, falta Claro, mejorar un claro. poquito la redacción. Sí, Falta mucha mejorar la redacción. ambigüedad. Sí, demasiado. Se presta para... De hecho, sí pasa en los exámenes de admisión. Ojalá que no pase en tu examen de admisión, pero sí pasa. En 1, 2 y 3, mira que está comparando en los 3. 1, 2 y 3, ¿el carbono es tetravalente? Sí, en cualquiera de ellos el carbono es tetravalente. En la 5, hasta ahora va la 4, ¿ah? La 5, ¿las 3 cadenas son saturadas? No, la única saturada es ella. Recuerda que saturado significa enlaces simples. Ellos de acá son insaturados. El 2 y el 3 son insaturaciones.
Criatura de Dios, entonces la clave sería la E, pero haciendo la salvedad de que en la 2 falta especificar un poquito esa proposición. Hasta ahí, criatura de Dios, te ayudé entonces y nos estaríamos viendo en la otra clase. Ya es un poquito la bolsita. Gracias, gentita, por tu tiempo, por tu atención. Espero... Oh, porfa. Intenta resolver los ejercicios que están quedando pendientes. Tienes ya la teoría casi de todo. Falta un poquito de isomería, que lo vamos a ver en la siguiente clase, pero ya intenta resolver porque ya tienes la teoría. ¿Sí? ¿Listo, gentita? ¿Qué pasó, Frank? Frank, ¿qué pasó? Dibromotolueno. 1, dibromo 1,3. Lo que pasa, sí, está bien, tienes toda la razón. Lo que pasa es que en algunos casos se usa el tolueno en vez de hablar del metilbenceno. Sí, puedes usar el tolueno o el metilbenceno indistintamente. Pero está bien, sí tienes razón, amigo Frank. El dibromotolueno y el metilbenceno viene a ser lo mismo. Así que puedes usar el prefijo o la palabra tolueno o puedes usar metilbenceno. Viene a ser lo mismo. Dependiendo de la nomenclatura que uses. Listo, chicos. Ahora sí. Sí, metilbenceno sería Yupac. Metilbenceno sería Yupac. Claro, sí, el primer nombre es Yupac. Exactamente, amigo Frank. Listo, gatita, cuídense mucho. Ahora sí, fútbol. Tengo tarea que hacer. Estudien bastante, por favor, ¿ah? Queda pendiente los ejercicios para